Actualmente estamos presenciando una era en la que el consumo de anime se está volviendo cada vez más habitual. Esto debido a que la industria está pasando por un proceso de renovación y de experimentación en la que se tratan de implementar nuevas obras que, si bien tienen historias que no son nuevas para el público, sí tratan de darle un giro bastante interesante. Por supuesto, esto acompañado del aspecto técnico, que es lo que normalmente llama la atención del público casual. Y precisamente por ese aspecto técnico antes mencionado es que muchas obras se van perdiendo con el pasar del tiempo. Es por eso que hoy en este video les traigo 3 obras que yo considero que necesitan un remake para poder ajustarse a los tiempos actuales y así puedan gozar de una fama mucho mayor de la que tuvieron en su momento. Pero ojo, estas obras no necesariamente tienen las historias más sorprendentes o con giros argumentales súper bien desarrollados, no. De hecho, son animes que perfectamente podrían salir en la actualidad y tener una fama medianamente grande. La única regla que voy a implementar en este video es de que trataremos de imaginar más o menos un escenario lo más realista posible del cómo estos animes podrían concebir un remake. Es decir, no me verán mencionando los estudios más conocidos en este ámbito, que son MAPPA, Ufotable, etc. Y si los llego a mencionar, trataré de justificarles el por qué yo creo que este estudio tomaría el proyecto. Ok, sin nada más que decir, comencemos con el video. Posiblemente este anime de los 3 sea el más conocido de todos, Katekyo Hitman Reborn, y si no habías escuchado de él, la verdad no te culpo, ya que su estreno fue en el año 2006, es decir, ya tiene 17 años desde su estreno. A decir verdad, su historia no es la gran cosa, sigue la estructura básica del shonen de aquella época en la que el protagonista debía enfrentar distintos objetivos y superarlos en el momento, y como todo protagonista de shonen genérico, volviéndose extremadamente fuerte en el proceso. Pero aquí es donde contesto la pregunta importante del video: ¿por qué considero que debería de tener un remake? Y en este caso, más que la historia, debo decir de que destacaría más que nada por lo visual, algo muy parecido por lo que está destacando actualmente el último arco de Bleach, donde se le está dando una importancia extremadamente grande al apartado técnico de la animación, generando así no solamente ambientes espectaculares, sino que movimientos de lo más fluidos e impactantes posibles. Y Katekyo Hitman Reborn se presta perfectamente para generar ese tipo de situaciones. Con esto no solamente me refiero a los momentos donde hay batallas, sino que también quiero englobar las habilidades que poseen cada uno de los personajes. Son bastante originales a comparación de otras obras que tienen una temática bastante similar. Ahora, una cosa que yo cambiaría de la obra para hacer este hipotético remake sería recortar un poco el inicio, porque si bien Katekyo Hitman Reborn trata de tener un inicio en el que presenta a cada uno de los personajes y te vayas familiarizando de a poco con ellos, debo decir que es muy aburrido. Y poniendo esto sobre la balanza con otros shonens actuales, debo decir de que no le favorece para nada a la obra tener un inicio bastante lento. Se debe apostar con todo y tratar de comenzar con un ritmo bastante acelerado para que así el espectador pueda quedar enganchado automáticamente con la obra. Otro cambio que le vendría bien es actualizar un poco el diseño de los villanos, porque a excepción de 2 o 3 debo decir de que normalmente los diseños que esta obra proporciona son bastante meh. Tal vez quitando algunos elementos de la estética o colocando otros le favorecería mejor al diseño de los personajes, más concretamente el de los villanos, porque como les dije antes, a excepción de 2 o 3, en su mayoría no destaca precisamente por el diseño. Ahora, la propuesta más importante: ¿a qué estudio de animación yo encargaría el adaptar esta obra a tiempos más actuales? Bien, tengo 2 propuestas, una que es un poco más realista y otra que con mucha suerte puede ser que llegue a adaptar esta obra. Empecemos con la que es un poco más realista. Mi primera propuesta es el estudio Shaft, encargado de traer obras como lo son Madoka Mágica, la saga Monogatari y uno de las tantas temporadas de la saga Fate. Este estudio principalmente se especializa en lo que es el apartado de brillos y sombras, es decir, le da un gran contraste al diseño de los personajes. Tratan de hacer que resalten más que nada por los colores vibrantes que llegan a añadir en algunas escenas
y por supuesto sin desmeritar la animación. Esto le vendría perfectamente a Kateyo Hitman Reborn debido al tipo de combates que se desarrollan en la obra. Imagínense esta calidad de animación con los combates que este anime nos proporciona, y creo que este sería el estudio más realista que podría llegar a adaptar Kateyo Hitman Reborn debido a que no son muy selectivos con el tipo de obras que llegan a tomar como proyectos. Hemos visto de que ha tomado sí obras que son bastante conocidas en Japón, pero otras que no lo son tanto. Si saben adaptar lo que tienen que adaptar y quitan cosas que son innecesarias dentro de la obra, podrán tener uno de los mejores resultados de un shonen traído del pasado a la actualidad. Ahora, mi segunda propuesta de un estudio que puede adaptar esta obra sería el estudio Ufotable. Ya sé que dije aún en un principio que no iba a dar estudios muy conocidos, pero creo que este puede ser esa pequeña excepción, y les diré por qué. Creo que la prueba más contundente que les puedo dar de momento es que llegaron a adaptar Kimetsu no Yaiba, y bueno, ustedes me dirán, ¿eso qué tiene que ver? Y es que Kimetsu no Yaiba, si bien ya gozaba de cierta fama dentro de Japón, no se compara a lo que ha generado actualmente, que es un fenómeno a nivel mundial. Y esto me lleva a pensar de que si adaptan Kateyo Hitman Reborn, que es un shonen que si bien tiene un cierto público, llevarlo con esta calidad de animación prácticamente a nivel de una película, podríamos estar en presencia de uno de los shonens mejor animados de la historia, y podría revivir así esta obra. Creo que de los tres que estamos presentando en este video, este es el anime más curioso de todos, ya que es el que se ajusta más a la fórmula clásica del anime de la época de los 2000. Ya saben, teniendo una trama principal pero teniendo otras subtramas que normalmente se centran en un conflicto amoroso, muy al estilo de lo que podemos ver en animes como Sailor Moon o Sakura Card Captor, por darles algunos ejemplos. Ahora, ¿por qué a pesar de su simplicidad estoy proponiendo este anime como uno de los que debería tener un remake? Precisamente por lo simple de la trama, creo que se puede aprovechar para darle más complejidad y así darle un desarrollo más profundo a sus personajes. Y al igual como mencioné con Kateyo Hitman Reborn, yo en lo personal lo que haría para que pueda ser un anime mucho más digerible para el público actual sería quitar subtramas innecesarias, como por ejemplo, si no mal recuerdo, existe una subtrama en la que hay una chica que es como una tipo muñeca o algo así que engaña al protagonista. Miren, no me preguntan por qué, pero esa subtrama existe. Yo la quitaría por completo y trataría de profundizar más en el conflicto familiar que tiene Daisuke con precisamente su familia, porque según recuerdo yo, no llegan a profundizar tanto en los orígenes de Dark y el cómo surgió esta especie de esta maldición por herencia, sino que todo se resume a un simple diálogo en el que dicen: mira Daisuke, en nuestra familia Dark ha existido desde hace mucho tiempo y sería de generación en generación. Sí, ok, pero ¿cuál fue el primer portador de Dark? ¿Cómo es que surgió esto? ¿Es por algún tipo de pacto con algún espíritu? A esto me refiero con profundizar más en el conflicto familiar. Súmela a esto que se desperdician muchos personajes, como por ejemplo la propia madre de Daisuke, porque según te muestran en su anime, ella desde un principio quería que Dark reencarnara en ella, pero al ser, se va a escuchar mal, pero al ser mujer, este no podía estar en su cuerpo. Esto debido a que la herencia de Dark simplemente reencarna en el primogénito hombre de cada generación. Vamos al platillo fuerte de este video. ¿Qué estudio de animación debería de llevar el proyecto de Danny Angel? Bien, me fue un poco complicado poder decir qué estudio de animación yo propondría para que pudiese adaptar esta historia tan, entre comillas, anticuada a la actualidad, y por supuesto que pueda mantener la ambientación que este quiso dar en su primera adaptación del anime. Y así como en el puesto anterior, yo propondría el estudio Shaft nuevamente, debido a que previamente ya tienen experiencia adaptando animes de romance como lo son Nisekoi, y por supuesto, como mencioné en el puesto anterior, se especializan bastante en el tema visual, de cómo la luz y las sombras le dan un toque único a su animación. Y como mayormente Danny Angel tiene bastantes escenas nocturnas, quedaría perfecto el cómo manejarían la luz de la noche junto con las sombras. Y finalmente, Darker Than Black. Ok, este anime es bastante curioso y lo digo por una simple razón, y es que los conceptos que maneja y el cómo construye el mundo en el que está ambientado, todos los hechos que van transcurriendo
junto con sus personajes, son cosas que me atrevería a decir que están bastante adelantadas para su época. De hecho, cualquiera que vea el anime se dará cuenta que tiene bastantes cosas similares a Chainsaw Man, por ejemplo. Por esto mismo digo que están bastante adelantadas para su época, y de hecho, si no me equivoco, en Japón llegó a ganar un premio por mejor historia original, porque hasta donde tengo conocimiento, este anime no adapta ningún tipo de novela ni manga. Es decir, es un producto 100% original creado a partir de una casa animadora. Tomando en cuenta el tipo de villanos que maneja, la ambientación pseudo posapocalíptica que también nos presenta, y el cómo maneja el conflicto psicológico del personaje principal, nuestro protagonista, me atrevo a decir que es de esas obras infravaloradas, que son muy buenas pero casi nadie conoce. De hecho, personas a las que le he recomendado el anime, todas me dicen de que en cierto punto de la historia el anime les terminó aburriendo, y quiero saber cuál es ese problema, y este es el ritmo y la banda sonora. Para este video estuve dándole una pequeña revisión a Darker Than Black para ver más o menos cuál era el problema que tenía esta obra que le impedía poder captar nuevo público, y por supuesto no podía ser otra cosa que no fuese el ritmo de la historia, ya que tiene un avance bastante lento y a veces es un poco complicado sumarte a cómo se maneja la trama, debido a que no es ese típico shonen que en todo momento hay combates. No, de hecho los combates simplemente surgen en momentos necesarios para que la trama así pueda avanzar. Así que primera cosa que yo cambiaría sería el ritmo de la historia. Trataría de hacerla un poco más dinámica sin perder la esencia el cual caracteriza a esta obra. Y la otra cosa que yo cambiaría sería la banda sonora. Como les dije anteriormente, le di una pequeña revisión a los capítulos para más o menos darme cuenta qué cosas son las que carecía la obra, y encontré el otro punto, la banda sonora. A decir verdad, la banda sonora no es mala en sí, pero es verdad que no es para nada memorable y no remarca lo que quiere transmitir alguna de las escenas. Ahora, al igual que con Katekyo Hitman Reborn, tengo dos propuestas de estudios de animación que podrían hacer que esta obra mejore enormemente. Mi primera propuesta sería WIT Studio. Creo que no hace falta que les explique el por qué considero que este es uno de los mejores estudios actuales en cuanto al tema de animación, debido a que a sus espaldas cargan con obras tan importantes como lo son Shingeki no Kyojin y más actualmente Spy Family. Pero siendo realistas, este es el estudio menos probable que puede llegar a adaptar Darker Than Black a tiempos más actuales. Esto lo digo por el tema de los derechos, y es que a eso vamos, los derechos del anime. Bien, recuerden que al principio les mencioné que este anime no procedía de ningún tipo de manga o novela, que era un producto 100% original producido por un estudio de animación. Bien, el estudio que le dio vida a esta magnífica obra fue nada más y nada menos que, exacto, el estudio Bones. Este estudio creo que es bastante famoso por adaptar Boku no Hero y encargarse prácticamente de todas sus temporadas y películas. Pero recordemos de que este estudio, antes de estar obsesionado por adaptar todo Boku no Hero Academia, había propuesto este anime que se salía prácticamente de la regla de historia de shonen genérica, dando una propuesta bastante fresca para la época. Y es que este estudio fue el que se encargó de proponer esta obra en su momento, y como les dije antes, el tema de los derechos es lo complicado, ya que el estudio Bones fue el que se encargó de producirlo, y no solamente eso, sino también dirigirlo. Es quien tiene, creo, los derechos actualmente, y no hay mejor candidato a readaptar esta obra que el propio estudio que le dio nacimiento y repercusión al público. Con esto súmale a la gran evolución que este estudio ha tenido en cuanto al tema de dirección de animación, Darker Than Black daría no solamente un salto enorme en calidad narrativa, sino también en calidad visual, teniendo que corregir simplemente dos pequeños problemas que son el ritmo y el tema de la banda sonora, cosas que se pueden corregir rápidamente con un buen director. Recuerda que si el video te ha gustado puedes darle like, suscribirte y compartir, que con eso me ayudas a crecer de poco en poco. También te recuerdo que tengo dos redes sociales que son Twitter e Instagram, que de igual manera te los estaré dejando aquí abajo en la descripción para que puedas seguirme por ahí. También te voy a recordarte que tenemos canal de Twitch y también canal de Discord, donde estaremos viendo no solamente anime sino también películas que ustedes me vayan sugiriendo con el pasar del tiempo. Ahora sí, sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día y los estaré viendo hasta el siguiente video. Adiós.